el Haki del Conquistador. Esa es una habilidad única que solo unos pocos personajes en el mundo de One Piece tienen la capacidad de utilizar. Ese es un poder impresionante e imprescindible para todos aquellos que aspiran al poder y la libertad máxima en el mundo, y que te permite imponer tu voluntad a todos tus enemigos sin siquiera tocarlos. Pero, ¿algún personaje que no sea de One Piece podrá utilizar esta habilidad? Hey, muy buenas a todos, chicas, ¿cómo están? Yo soy Manel Rock y este es mi primer video serio que hago, así que espero que les guste. Empecemos. Primero, el famoso contexto, para los que no sepan tanto de One Piece. Luffy y sus compañeros, como en la mayoría de las series de manga anime, tiene muchas habilidades y poderes que le ayudan a vencer a sus enemigos a lo largo de su obra. En este caso, posee la habilidad de ser un hombre de goma que se estira y se retuerce. Este poder viene gracias a una fruta del diablo, la cual brinda poderes a todo aquel que se la coma. Se dividen en tres tipos: Zoan, Logia y Paramecia. Pero estas no son el punto central del video. Luffy tiene que luchar contra muchos usuarios de fruta del diablo, pero particularmente los usuarios tipo Logia no pueden ser tocados a menos que ellos lo decidan, ya que tienen control sobre algún elemento natural, lo cual los hace prácticamente intangibles. Por ende, en la primera mitad de One Piece estos personajes eran un dolor de cabeza para los protagonistas, por lo que debían de ingeniárselas para poder pelear y derrotar a los usuarios de una fruta Logia, como usar el agua contra la arena, o ser literalmente un hombre de goma contra alguien que es electricidad pura. Para esto, dentro del mundo de One Piece existe otro sistema de poder que es conocido como el Haki. Pero, ¿qué es el Haki? El Haki es una habilidad especial que solo algunos personajes pueden utilizar. En general sirve para mejorar las habilidades físicas y mentales, así como también para atacar y defenderte de otros personajes. Y existen tres tipos. El Haki de observación. Esta habilidad permite a los usuarios percibir la presencia de otros personajes. Pueden prever los ataques del enemigo y esquivarlos con suma facilidad. En su modo avanzado puedes ver varios segundos hacia el futuro. El Haki de armadura. Esta habilidad permite a los usuarios endurecer su cuerpo para resistir ataques físicos y de energía, siendo una armadura invisible. En su forma avanzada, los golpes que se den con este Haki pueden destruir al objetivo desde adentro. El Haki del Rey, y el que nos interesa el día de hoy, es el tipo de Haki más poderoso y raro que le da la capacidad a aquel que lo posea de imponer su voluntad sobre los demás. Y solo unos pocos personajes en todo el mundo de One Piece han demostrado ser capaces de usarlo. Se cree que aquellos que lo posean tienen la capacidad y las cualidades de un rey. Aquellos que se vean afectados por este pueden llegar a desmayarse o quedar inconscientes, o simplemente verse intimidados o sorprendidos por la voluntad del conquistador de aquel que utiliza esta poderosa técnica. Y en su forma más avanzada puede ser usado de la misma manera que el Haki de armadura, imbuyendo las armas y los ataques con esta técnica, siendo incluso capaz de abrir los cielos. El Haki es la representación de la voluntad de todos los seres vivos. Todos nacen con esta habilidad, siendo posible que cualquiera lo pueda utilizar si se dedican a entrenarlo, o si se encuentran constantemente en guerras o en batallas. Pero el Haki del Rey solo lo poseen uno en millones de seres vivos. Solo aquellos que pueden inducir sus ambiciones, su voluntad y sus deseos a todos los demás son capaces de utilizar la voluntad. Puedes perfectamente nacer con esta habilidad y jamás utilizarla. Entonces, sabiendo todo esto, me puse a pensar, si el Haki está presente en todos y el Haki del Rey en unos pocos, ¿cómo sería si One Piece fuese parte del multiverso? Es decir, que el Haki esté presente en otros universos y que personajes de otras obras puedan desarrollar esta técnica. Así que me di a la tarea de hacer una pequeña lista con los personajes que yo creo podrían tener el Haki del Conquistador. Una pequeña aclaración antes de comenzar. La verdad, hay muchas sagas populares que la verdad no conozco a profundidad y mis conocimientos se limitan a unas pocas obras. Pero si crees que algún personaje que no esté mencionado aquí debe ir en la lista, podemos hacerlo en una segunda parte. Segundo, me guiaré en lo que se ha visto que hace el Haki del Rey en One Piece y cómo son los personajes que están confirmados que lo poseen. Por último, habrá spoilers de todo lo que está en pantalla ahora mismo. Dicho esto, comenzamos. Empezaré con uno de los personajes más populares de los videojuegos, el Jefe Maestro. Él es el protagonista principal de la saga de Halo. Es un humano perteneciente al programa de aumentación de supersoldados Spartan 2, creados para combatir la insurrección humana y posteriormente al imperio alienígena conocido como el Covenant. ¿Por qué el Jefe Maestro podría tener el Haki del Rey? Bueno, primero analicemos cómo es su personalidad. El Jefe Maestro es un personaje bastante reservado. Al inicio de su vida como Spartan era leal a sus misiones e ideales del ejército de la UNSC, pero con los años esa lealtad se ha mantenido únicamente a aquellos que considera cercanos, sus compañeros, sus hermanos
los Spartans. Dentro de su universo es considerado el líder y el más grande de todos los Spartan, y ha estado dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a la humanidad de los peligros que los acechan, incluso si eso significa sacrificar su propia vida. Pero aún así ha demostrado que aún tiene la voluntad de mantenerse vivo, para seguir luchando, porque de cierta forma considera que él es el único que se interpone ante la ambición de los desterrados, la antigua voluntad de los Forerunners e incluso la voracidad latente del Flood. Hasta ahora cumple perfectamente para tener este haki, pero aparentemente el jefe no posee una gran ambición de conquista ni de dominar algo, pero no es necesario, ya que me recuerda a alguien en particular, Charlotte Katakuri. Este personaje es el segundo hijo varón de la emperatriz del mar, Big Mom, y durante el arco de Whole Cake es uno de los 3 comandantes dulces de Big Mom. Durante su infancia era discriminado por su apariencia física, y siendo bastante fuerte, este se defendía de sus agresores, pero estos últimos se terminarían vengando de él, lastimando a Brûlé, su hermana, haciendo que Katakuri buscara venganza, y así despertando su haki del rey. En el caso de Jon, él quiere proteger a la humanidad, a sus compañeros y al arma, porque por más de 4 décadas ha pasado por muchos excesos, no pudo salvar a muchos humanos, tampoco a la inmensa mayoría de sus hermanos Spartan, y la gota que derramó el vaso, su querida amiga Cortana, quien muere al final de Halo 4 y lleva al jefe maestro a su límite emocional, y este se mantiene firme como el super soldado que es. Solo esto es suficiente para que Jon sea posible que posea el haki del conquistador. Tanjiro es un dulce solecito, él es el protagonista del anime manga Demon Slayer. Es un joven perteneciente a una familia humilde, la cual es eliminada por Muzan, el rey de los demonios, y convirtiendo a su hermana en demonio. Tras un altercado con un cazademonios experimentado, se da en la tarea de buscar una cura para su hermana y derrotar a Muzan y sus lunas, por lo que se convierte en un cazador de demonios, entrenando por años al inicio de la obra y después por meses y días después de cada pelea. ¿Por qué tendría haki del rey? La verdad es la misma razón que dije con el jefe maestro. Él también es muy parecido a Katakuri. Su gran motivación para luchar es su hermana Nezuko. A la hora de pelear también me recuerda bastante a Luffy, porque básicamente es tirar al suelo a este personaje y este se vuelve a levantar. Se les ingenia siempre en las peleas que ha tenido, y al ser el protagonista básicamente ha sido un prodigio, dominando 2 respiraciones distintas, siendo una de la del sol, la más poderosa de todas, y a su vez despertó su marca de cazador. Y también desbloquea otras habilidades, pero spoilers. Incluso va más allá y vela porque las almas de los demonios que derrota encuentren la paz, a pesar de lo crueles que hayan sido. Con esto, Tanjiro fácilmente podría despertar su haki del rey y ser una técnica más y una muy útil para luchar. La Bruja Escarlata es un personaje polémico debido a Multiverse of Madness. Antes de hablar de ella debo decir que me enfocaré en la Wanda del UCM, ya que sé muy poco de cómics. Wanda Maximoff es un personaje de Marvel capaz de manipular la realidad y crear ilusiones, lo que la convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cinematográfico Marvel. Wanda ha pasado por demasiadas tragedias en su vida, incluida la muerte de sus padres indirectamente por Tony Stark, de su hermano a manos de Ultron, directamente por culpa de Stark, el accidente de Lagos, Nigeria, que llevó a la creación de los acuerdos de Sokovia, y posteriormente a la Civil War, que terminó con ella encerrada, la muerte de su pareja Visión, por su propia mano que terminó en vano debido a que Thanos lo revive solo para acabar con él nuevamente, y la lleva a desaparecer junto a toda la mitad de la vida, para volver años después y tener que lidiar con todo lo anterior sola, y terminar explotando, creando una realidad de sitcom para vivir una vida idílica. Y aún no acabo, ¿qué es lo peor? Al final toda esa realidad se pierde, perdiendo a sus hijos y a su amado por tercera vez. Decide usar el Darkhold, volverse la Bruja Escarlata y buscar a los hijos de otra Wanda de otro universo, provocando incursiones que se están jodiendo el universo, desencadenando posiblemente las guerras secretas. Ok, igual exagero un poquito al final. Literalmente creo que con todo lo dicho es obvio que podría tener haki del rey, ¿no? Literalmente esta escena en Westview cuando comienza a crear su realidad de sitcom es muy similar a muchos momentos icónicos de One Piece donde se usa el haki del rey en situaciones de estrés y de desesperación máxima, como Luffy en Marineford retrasando la ejecución de su hermano Ace, pausando la guerra por unos instantes e incluso cambiando la prioridad de la batalla en ese momento. Así que sí, con Wanda podemos ver una situación donde perfectamente podría despertar su haki del conquistador. Quiero que tú me digas tu última pregunta. Atacamos mi casa. El demonio de la isla Paradis. Es un personaje bastante complejo incluso para su creador, y decir verdad al igual que Wanda bastante polémico, debido al final de su arco como personaje al final de la obra. Pero dejando eso de lado por ahora, él es el protagonista principal del anime y manga Attack on Titan. Al principio de la historia es un joven muy impulsivo y bastante decidido que tiene una fuerte sed de venganza contra los terroríficos titanes, debido a que estos destruyen el distrito Shiganshina y la muralla María, su hogar,
y un titán devora a su madre mientras escapa junto a Mikasa y Armin, sus amigos de la infancia. Años después se uniría al ejército de las murallas y posteriormente a la Legión de Exploración, luchando contra los titanes y descubriendo que él puede convertirse en uno. Así, Eren y sus compañeros se dan a la tarea de descubrir la verdad detrás de todos los misterios del mundo en el que viven, hasta la temporada 3, cuando Eren se da cuenta que su verdadero enemigo está más allá del mar. En la temporada final de Attack on Titan, Eren experimenta un cambio significativo en su personalidad y motivaciones. Se vuelve más reservado y misterioso, ocultando sus verdaderos objetivos y acciones a sus amigos y aliados. A medida que se revelan más detalles sobre su verdadero plan, se hace evidente que Eren ha adoptado una postura radical y extremista hacia el mundo. Sucede que su visión del mundo dista mucho del que él se imaginaba, un mundo que podía explorar, lleno de paisajes extraños y hermosos. En su lugar se encontró con el mundo real, sus países y sus personas, que lo odiaban a él y a su pueblo por ser demonios que se convierten en titanes, y que siglos atrás dominaron y exterminaron pueblos enteros. Después de que viera y conociera este mundo, se decepciona, y llega a la conclusión de que la única manera de salvar a su pueblo y sobre todo a sus amigos y a la persona que más ama, era destruir el mundo usando el poder del titán fundador, haciendo retumbar la tierra, manipulando a todos a su conveniencia, para cumplir su meta. En One Piece hay alguien que posee el Haki del Conquistador, y se asemeja tantísimo a Eren que hasta da miedo. Ese personaje es Don Quijote do Flamingo. Bueno, primero quiero aclarar que a pesar de que son parecidos, Eren al final sigue siendo una persona que se preocupaba por las personas cercanas a él. Vimos cómo fue evolucionando, por qué toma las decisiones que toma, haciendo que su plan del retumbar tuviese éxito o no. Traería una vida tranquila a sus amigos, aunque fuese por una única generación, mientras que Doflamingo es un villano cruel y manipulador, que solo piensa en sí mismo y si acaso en su familia. Él es el tipo de personaje que no tiene remordimientos por las atrocidades que comete, y en realidad parece disfrutar causando dolor y sufrimiento a los demás. A diferencia de Eren, Doflamingo no tiene una motivación noble de sus acciones, solo busca poder y control. Aún así, se requiere una voluntad increíble para buscar la destrucción del mundo en el que vives. Y si el ex Corsero del Mar, con esta motivación y voluntad, era capaz de utilizar el Haki del Conquistador, creo que Eren Yeager, el demonio de la isla Paradis, también sería capaz de imponer su color del Conquistador a todos sus enemigos más allá del mar. Por último, y no por eso menos importante, el titán loco, Thanos. Al igual que Wanda, solo hablaré del UCM. Digo, no creo que creer con un esqueleto que representa la muerte sea suficiente para tener Haki del Rey, ¿o sí? Thanos es un titán conocido como el titán loco del planeta Titán, que busca equilibrar el universo, eliminando la mitad de la vida en él, creyendo que esto es necesario para evitar la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos. Para lograr su objetivo, busca recolectar las 6 gemas del infinito, poderosos artefactos que otorgan un control absoluto sobre la realidad, el tiempo, el espacio, la mente, el alma y el poder. Thanos es muy inteligente y estratégico, con una mente analítica y fría que lo lleva a planificar cuidadosamente sus movimientos. Ha mostrado una gran empatía y preocupación por aquellos a los que considera su familia, especialmente sus hijas adoptivas, Gamora y Nebula. Esto lo lleva a una lucha interna dentro de él, donde a veces se muestra como un padre amoroso y protector, mientras que en otras ocasiones sacrifica a quien sea, desde a miembros de su ejército hasta su propia hija. Es un ser despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir su meta. Aquí lo tengo claro, es literalmente la representación de Kaido de Big Mom, sobre todo Kaido. Él literalmente se pelea con su hijo Yamato al punto que intenta matarlo, aunque Thanos sí logra sacrificar a su hija al final. Al ser tan similar a los dos emperadores del mar, es evidente que en algún punto podría ser capaz de despertar el Haki del Conquistador, además de que le queda como anillo al dedo el título. Esto lo habría vuelto imparable y podría haber logrado su meta más fácilmente y volverlo a hacer en Endgame, pero no tendremos fase 4, así que así está bien. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este top sobre los 5 personajes fuera de One Piece que podrían usar el Haki del Conquistador. Sé que el video ha sido un poquito largo, pero espero que les haya gustado y hayan encontrado la información interesante y sobre todo que se hayan entretenido. Además, como dije, es mi primer video, apenas estoy aprendiendo a hacer buenos guiones y aún sigo mejorando mi habilidad para editar. Pero con su apoyo y consejos estoy seguro de que podré hacer mejores videos en el futuro. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse para no perderse ninguno de mis próximos videos, comparte si te gusta esta locura y sígueme en mis otras redes sociales para ver más contenido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Manas Rock se despide.